Para ganar tiempo, doctor Carlos, ¿cuál es la opinión que tiene con respecto a la crisis que hemos tenido este miércoles, donde, bueno, hemos visto toda una serie de informaciones, algunas con mucha veracidad, con mucha objetividad, pero la mayor parte sesgados y con cierta, inclinación hacia lo que no es nuestra realidad? Usted en muchos medios también ha estado, pero hablaba sobre el tema de lo que se necesita una investigación internacional. Háblenos al respecto, por favor. El tema es que para entender un hecho como el del miércoles pasado en Bolivia, hay que entender el contexto. Y Ya, Bolivia, desde hace mucho tiempo, no es una democracia. Quiero recordarle que han suplantado la república por el Estado plurinacional y han reemplazado y suplantado la democracia por la conducción de un grupo dictatorial que depende de Cuba y Venezuela. O sea, el proyecto que se ejecuta en Bolivia no es un proyecto boliviano, es un proyecto transnacional de crimen organizado. Y quienes se presentan como líderes en Bolivia, Evo Morales, Luis Arce y otros, no son sino los dependientes de decisiones que se toman más allá de la soberanía nacional y mucho más allá del interés del pueblo boliviano. ¿Cómo se prueba esto que le estoy diciendo? Por los hechos de la realidad objetiva del día a día de Bolivia. Primero, hay más de 320 presos políticos. Ahí está la expresidenta Áñez, el gobernador Camacho, militares, policías, ciudadanos, jóvenes de Cochabamba, la llamada Juventud Cochala, gente en Santa Cruz, el ex dirigente cívico de Potosí, una cantidad de gente muy importante, los dirigentes cocaleros de los Yungas, todos presos políticos. Y son presos políticos porque en Bolivia no hay Estado de Derecho, se hace lo que quiere la gente que está en el gobierno, no hay separación e independencia de poderes, los jueces y los fiscales son teclas de la dictadura, cuando quieren perjudicar a alguien simplemente lo acusan de algo, y en la otra mano garantizan la impunidad. Evo Morales, que tiene acusaciones muy serias, que van desde el abuso de menores, pasando por el narcotráfico hasta la alta traición a la patria, es impune. La gente vinculada al régimen es absolutamente impune. El otro tema que no hay en Bolivia es libertad plena de prensa, y eso ha llevado a Bolivia a una situación de crisis, porque cuando no hay control hay hipercorrupción. Y en 20 años han destrozado la economía de Bolivia. Han acabado con la industria del gas. Quiero recordarle que el año 2003, cuando derrocan al presidente Sánchez Lozada con el pretexto de la guerra del gas, Bolivia era la potencia principal y el país más importante exportador de gas de Sudamérica. Hoy día no tiene nada. Bolivia exportaba oro, minerales y era una potencia creciente. Hoy día es un país subordinado que le ha entregado a China el oro y el litio y el uranio a Rusia y a Irán por instrucción de Cuba y Venezuela. En el plano interno no hay dólares, hay una crisis económica creciente que no va a tener solución porque las reservas del Banco Central se las han consumido y ahora se están consumiendo todo el dinero que es propiedad privada de los bolivianos, de los jubilados y de los trabajadores activos, que son los fondos de las jubilaciones, que con la famosa administradora que han creado estatal, la gestora, se los están acabando. El otro tema es que no tienen dinero ni para importar gasolina y diésel, y eso ha generado una serie de reclamos que ha llevado al momento que se vivía la semana pasada, en el cual amenazas de bloqueos, amenazas de sindicatos, de transportistas, reclamando vivir en normalidad, porque lo que está pasando con todo esto es que Bolivia está en el camino de las crisis que vemos en Venezuela y en Cuba y no va a tardar en llegar ahí, y eso es inevitable con este tipo de régimen. Además de eso, tiene usted la disputa entre Evo Morales y Luis Arce. Obviamente Evo Morales es el jefe, Luis Arce ha sido su ministro de Finanzas, son los autores de este desastre. Pero además de eso, cuando Evo Morales renuncia por el fraude electoral del 2019 y escapa a México, Cuba y después la Argentina
y con la gran conspiración transnacional Sí. digital desde Cuba y teniendo como plataforma a la Argentina y los Kirchner, vuelven a tomar el poder con el fraude del 2020 del que nadie quiere hablar, pone de su reemplazo, pone de su títere, de su delfín a Luis Arce. ¿Y qué pasa? Cuando Luis Arce llega al gobierno, se empodera, es importante ser presidente, la gente los rodea, y empieza la disputa entre Arce y Morales por la corrupción, por controlar las aduanas, por controlar los negocios de la importación de diésel y gasolina y por controlar todo el sistema de lo que son los empleados públicos que usan como si fuera su soporte político, además de los sindicatos o federaciones productoras de coca y de cocaína, que es un brazo criminal. Entonces, en ese escenario, la disputa entre Evo Morales y Arce Catacora no es una disputa ideológica, no es ni siquiera una disputa que tenga que ver con el tema de discutir algo dentro de su proyecto, es una disputa por la corrupción. Están peleando por ver quién controla la aduana, por ver quién controla los negocios de corrupción que tiene el Estado y quién controla los empleos públicos. Y en ese sentido, Arce ha ido ganando espacio al punto que controla el brazo judicial del Tribunal Constitucional y otros, y ahí hay un problema que ha llevado a toda esta macrocrisis. En esa crisis, ¿qué es lo que necesita el gobierno de Arce Catacora? Necesita oxígeno. Y para eso los cubanos son expertos. Lo hacen en Venezuela, lo hacen en Nicaragua, lo han hecho en el Ecuador de Correa, lo han hecho en la propia Bolivia, de crear espectáculos, de crear sensaciones, escenarios para fabricar narrativas que favorezcan al régimen que están sosteniendo o que perjudiquen al régimen que quieren derrocar. En este caso, han creado un espectáculo de un fraudulento, de una falsificación de golpe de Estado, en el que han comprometido los mandos que ellos mismos han escogido, que han designado los mandos militares, y hemos tenido el bochorno del miércoles pasado, donde a plena luz del día, al mediodía, con unas cuantas tanquetas y unos soldados, se ha abollado la puerta del Palacio de Gobierno y se ha querido decir que eso es un golpe de Estado. Y ha bajado el Arce Catacora como presidente y ha discutido con el supuesto general insurrecto y le ha dicho que se vaya y Zúñiga se ha ido. Pero esto tiene una cantidad de preguntas que ha hecho incluso el propio Morales en las últimas horas. Usted sabe que el cuerpo de seguridad del jefe de Estado, del Estado plurinacional en Bolivia, está compuesto por cubanos y venezolanos. ¿Dónde estaban? ¿Dónde está la seguridad nacional que forma parte subordinada de ese sistema? ¿Usted cree que pueden ir nomás unos militares armados, chocar la puerta del palacio y el aparato de respuesta de seguridad no va a funcionar? Y en vez de funcionar va a bajar el presidente Arce Catacora a charlar con el general así de tú a tú como si nada pasara, sin un choque, sin una confrontación. Y esos militares que llegan ahí dicen, señores, queremos el cambio del gabinete. Golpe de Estado, por definición política y jurídica, es la ruptura del gobierno para tomar el poder. Y aquí el general Zúñiga nunca quería tomar el poder, quería cambiar el gabinete y después dijo que quería liberar a los presos políticos. Y cuando Arce Catacora dice que se vaya, se va. Y toda esa farsa dura 4 horas. Y a partir de eso, cuando sorprende a Zúñiga, porque me parecía sorprendido, deteniéndolo, él decide hablar y dice, pero si esto es lo que me ha pedido el presidente Luis Arce. Y ahí empieza un proceso de represión que se aprovecha el gobierno bajo la misma cartilla cubano-venezolana del socialismo del siglo XXI castrochavista para empezar a detener gente que seguramente consideran opositores reales o a cobrar facturas antiguas y deteriorar lo poco que queda en el grupo de militares retirados o en el grupo de civiles de defensa de la institucionalidad democrática. O sea, el resumen es que en ese cuadro de crisis económica irreversible, crisis política, crisis social, crisis interna por corrupción y disputa de lo que es el narcoestado boliviano en el grupo de poder entre Morales y Arce, han fabricado una puesta en escena que han decidido llamar golpe de Estado y además la han fabricado en un momento preciso en el que sesionaba la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en el Paraguay.
ni una semana antes ni una semana después, sino cuando podían obtener un resultado espectacular que sí han obtenido, porque han conseguido apoyo a la democracia boliviana que no existe, y han conseguido apoyo a uno de los más impopulares gobernantes, que es Arce Catacora. Porque le quiero recordar, y lo quiero invitar a revisar, y al pueblo boliviano, pueden encontrarlo en internet, las encuestas de Gallup, Sid Gallup, del 24 de mayo pasado, califican a los gobernantes de las Américas, y Arce Catacora ocupa el tercer peor lugar con 18% de apoyo a su gestión. Lo que quiere decir que tiene un repudio en Bolivia superior al 80%, y eso lo pone en el nivel de los dictadores repudiados como Díaz-Canel en Cuba, 90%, como Maduro en Venezuela, 92%, o como Ortega en Nicaragua, todos repudiados con más del 80%. Entonces, han logrado engañar a la comunidad internacional por un momento, han logrado un respaldo y ahora están avanzando en su estrategia, vendiendo una narrativa de victimización, por un lado, y reprimiendo y tomando más presos, aumentando el número de presos políticos por el otro, con la bandera de que Bolivia es una democracia, cuando de democracia no tiene nada, porque no tiene ninguno de los elementos esenciales de la democracia. Eso es lo que ha pasado, y a esto le podemos dar un nombre, se llama terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el ejercicio del gobierno con el propósito de generar miedo en la población, para que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. El miércoles lo que han hecho es asustar a los bolivianos, que han ido corriendo al supermercado, a la gasolinera, a lo que han podido. Pero como esto ha durado tan poco y se ha visto la farsa tan grande, los bolivianos han perdido el susto y ahora están en un proceso de indignación. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pedir una investigación, pero no pueden ser los fiscales y los jueces, que son pinches empleados de la dictadura, los que hagan la investigación. No puede ser la oposición funcional, que corre riesgos de ser apretada. O sea, no puede ser el gobierno, no se pueden investigar a sí mismos. Tiene que ser una investigación internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede ser un comité como se hizo el año 2003 respecto a febrero de la Organización de Estados Americanos, puede ser las Naciones Unidas, que ya ha pedido una investigación, la Organización de Naciones Unidas. Pero lo que no puede pasar es que sigan engañando y sigan creyendo que el pueblo boliviano es tonto y jugando, tratando de engañar con situaciones que nadie les cree. Crimen de terrorismo de Estado desde el gobierno, una situación de una dictadura que se está cayendo, y la tristeza de ver al país en una situación de desprestigio creciente, que ya fue el mismo miércoles advertida por 3 gobiernos. Los que no se tragaron este tema fueron la Argentina con Milei, el Ecuador con Noboa, e inclusive desde El Salvador Bukele les mandó un Twitter diciendo ¿qué es esto? Entonces, no hay seriedad, hay dictadura, y la pena es que esto aumenta la crisis, no la va a mejorar. No van a aparecer dólares con esta falsificación de golpe de Estado, no va a aparecer dinero para comprar gasolina y diésel. Los problemas son más graves todavía, y lo acaba de informar The Economist, diciendo que esta crisis simulada que han producido agrava la situación económica y la crisis en Bolivia. Claro. Doctor Carlos, me copia. Sí, Cuando el general Zúñiga hablaba de que van a liberar desde Camacho, Áñez y los oficiales de la crisis del 2019. Pasa unos minutos y al día siguiente podemos ver una retórica que también los mismos diputados, tanto arcistas como evistas, empiezan a hablar de que quienes son culpables primero son los de la oposición. Esto es algo direccionado, ¿cómo usted lo ve? Es la narrativa miserable de una dictadura que manipula todo, que manipula la información, y que quiere meterle al boliviano los dedos a la boca, y no sabe que el boliviano está ya de regreso de ese tipo de infamias. O sea, a la gente se les está riendo. Hay que ver los memes en Bolivia. Yo me divertí mucho viendo los memes el miércoles en la tarde.
sobre los golpes de Estado. Incluso había uno que decía, ahora que están pidiendo cosas con los militares, ¿por qué no piden que la selección boliviana meta un gol? O sea, ha sido totalmente ridículo y eso tiene circulación mundial y han venido memes de fuera y los memes nacionales son extraordinarios. Y la pregunta es, ¿quién les cree? Ni ellos creen, Evo Morales ha salido a denunciarlos. Las declaraciones de ayer de Evo Morales son terribles porque como él conoce el sistema de seguridad que tienen montado, que está totalmente en manos de los cubanos y venezolanos, donde el elemento nacional está subordinado. Evo Morales ha dicho, ¿y cómo es esto? No ha habido un tiro, no se hace golpe de Estado con balines. Los ministros estaban paseando a la Plaza Murillo, se ha acabado en 3 o 4 horas. O sea, Evo Morales sabe pues de golpes de Estado porque ha dado el golpe de Estado del 2003. Entonces, lo primero que se hace un golpe de Estado es tratar de matar al presidente, que fue lo que pidió Evo Morales, atacar las instalaciones, bloquear el país, agredir, es violento el golpe de Estado. Yo ya me imagino con Evo Morales dando el golpe de Estado y Sánchez Lozada bajando a la Plaza Murillo para hablar con él. O sea, lo que han hecho es simplemente ridículo y el propio jefe de la dictadura en Bolivia, porque Evo Morales es el jefe de la dictadura, y Luis Arce Catacora es el dictador en ejercicio. El dictador en jefe, que es Evo Morales, les está diciendo qué vergüenza es esto y se está desmarcando de aquello. Ahora, esto no va a parar aquí. Esto va a hacer crecer una crisis que eventualmente le puede costar el gobierno a Arce Catacora, porque son falsificaciones. Han hecho falsificación material, falsificación ideológica, terrorismo de Estado, difusión de noticias falsas. Hay un rosario de crímenes que se han cometido, que si hubiera una verdadera oposición estaría y hubiera Congreso, porque ese poder legislativo de la dictadura no es un Congreso, estarían ahí sentados todo el gabinete rindiendo cuentas y explicando qué es esta payasada. Pero como no es así, seguramente van a organizar una sesión donde van a felicitar al gobierno por haberse salvado del propio montaje que ellos han producido. Doctor Carlos, ¿cuál es la relación? Mire, todos los medios hablan de Arce Catacora, del general Zúñiga, pero muy poco de Evo Morales. Bueno, Evo Morales ya hablaba. Evo Morales ha hablado ayer y se ha metido en el asunto con toda claridad. Dice que no es un golpe de Estado, dice que esto son parte de las chambonadas que comete el gobierno de Arce y la disputa sigue. Evo Morales quiere recuperar el botín y para recuperar el botín quiere ser el candidato en la elección del próximo año, que es una elección totalmente preparada y falsificada al estilo de Venezuela y de Nicaragua, y lo único que están disputando es cuál de los dos se presenta. Claro. A ver, doctor, tenemos una llamada. Vamos a terminar audios que están llegando. ¿Sí? A ver, pónganlo por favor ahí. Buenas tardes, su nombre y cuál es su comentario breve, por favor, y siempre con la educación debida. Escuchamos. Claro que sí, ¿cómo está? Bueno, Efraín Loaiza, desde el Alto, líder de la pacificación de El Alto. A ver, bueno, escuchándolo al doctor Carlos Sánchez Belseín con respecto al tema este de el show montado por el MAS, porque no ha sido más que un show, ha sido toda una payasada, porque sabemos muy bien, pues, quienes leemos, quienes estudiamos, quienes nos enteramos de todo, investigamos, un golpe de Estado, ¿no? Tenemos problemas acá, se cortó la llamada. A ver, a Efraín, ¿puede volver a llamar, por favor, para que podamos... Bueno, pero en todo caso yo quiero decirle que lo que dice el ciudadano que estaba hablando demuestra que la inteligencia del pueblo boliviano está por delante de las manipulaciones y libretos que escriben los cubanos y los venezolanos y que aplican con una estupidez extraordinaria los miembros de la dictadura en Bolivia. El pueblo boliviano es un pueblo inteligente. El pueblo boliviano sabe lo que está pasando. Y lo que está pasando es que esta es una dictadura que se está cayendo y que no sabe cómo sujetarse. Pregúntenle a Arce Catacora y Evo Morales por su seguridad cubano-venezolana. ¿Dónde estaban los cubanos y los venezolanos que están encargados de todo el aparato de seguridad de la dictadura el día del golpe, del supuesto golpe?
Exactamente. Ahora tenemos un audio, doctor. Vamos a dar curso a ver las inquietudes de nuestros audiencias. Sí, buenas tardes al programa. Mire, un comentario. Lo que está pasando no es un autogolpe, para mi modo de ver, no sé si el señor Berezaín también concordará conmigo, sino es una purga tipo estalinista, lo que pasó en la primavera de Praga, que hay gente que hasta se ha declarado culpable de haber recibido dinero de Estados Unidos y tanta cosa, y después que al tiempo resultó que todos eran inocentes, una tramoya nada más inventada por esas socialistas. O también vuelvo a decir, hasta a un general de estos se lo inventaron un hijo que nunca había sido su hijo, que después de 50 años por la prueba de ADN se demostró que era todo inocente. Yo creo que era una purga terrible para acabar con lo que queda de la República, porque no nos olvidemos que la patria es el ejército es una institución tutelar de la patria, o sea, la patria nació con el ejército y el ejército nació con la patria. Pero mire, así, si acaba con el ejército nacional, también acaba con uno de los valores de la patria para diluirnos en este mal llamado Estado plurinacional o Estado plurifolclórico. Muchísimas gracias. A ver, tienes razón, el show es el falso golpe y ahora están en la segunda o tercera etapa de la narrativa de victimización y la persecución, que es absolutamente stalinista porque está manejada por Cuba y Venezuela. Y en ese sentido, el destrozo de las Fuerzas Armadas que menciona el ciudadano tiene que ver ya con la propia designación de esta clase de mandos. Ayer Evo Morales le ha recordado a Luis Arce que Zúñiga es el oficial número 48 de su promoción. Y ha hecho, aunque Evo Morales está señalando eso, Evo hacía lo mismo. La gente descalificada es la que han llevado a los mandos, pasando por encima de lo que es el orden de mérito en el ascenso y de lo que son los primeros puestos de la gente que siempre se ha destacado, desde los colegios militares hasta la escuela de comando y Estado Mayor y el ascenso a generales. O sea, la característica de la dictadura ha sido la destrucción de las instituciones, y en el tema de las Fuerzas Armadas han creado todo un plan para llenar las Fuerzas Armadas de gente infiltrada y para destrozar los mandos naturales y los mandos meritorios de acuerdo a lo que se llama orden de mérito en el ascenso. Doctor Carlos, perdón, tenemos una llamada, a ver, de línea, por favor. Buenas tardes, su nombre y cuál es su aporte o cuestionante, le escuchamos. Ya, tenemos ese audio, por favor, que han vuelto a enviar, otro audio. Un golpe de Estado nunca se puede hacer pues a mediodía, ¿no? El ladrón no va a entrar a la casa cuando toda la familia está reunida almorzando, y eso es lo que ha pasado este pasado miércoles. Lo cierto es de que ha habido bastante algarabía, alegría por parte de una gran cantidad de ciudadanos con quienes he tenido la oportunidad de conversar, porque yo trabajo con transporte, trabajo con taxi, por si acaso, ¿no? Y la gente decía, nos han hecho alegrar por 2 horitas, porque la verdad la gente está buscando eso, de que un militar se haga cargo del gobierno para eliminar a este falso socialismo del país que nos ha hundido económica, ecológica y moralmente. Yo creo que la población tiene que despertar, ¿no? Creo que después de esto se viene una persecución a lo que comentaban, porque el gobierno lo que quiere hacer es convertirse en un solo candidato, al estilo de Venezuela. Compatriotas, tomen en cuenta este aspecto, no permitamos llegar a esa situación, porque va a ser demasiado tarde. Gracias, Entonces, en resumen, no ha sido más que un show. Gracias. Doctor, al respecto, ¿qué puede opinar respecto a estos mensajes? Yo pondero la inteligencia de mi pueblo boliviano. Y por el pueblo boliviano es que soy orgulloso de ser boliviano. No por esta gente entreguista y vendepatria y traidora que está en el poder, detentando el poder al servicio de cubanos, venezolanos, rusos, chinos e iraníes y otros, por corrupción y por lo miserables que son. Pero el pueblo boliviano es el que estamos escuchando y tiene gran valía y no va a tardar en cesar la dictadura. Son 20 años de oprobio en el que han hecho lo que han querido y tiempo en el que han engañado a los bolivianos, gastando la riqueza que la democracia había construido. Se han gastado el gas, han acabado con todas las reservas, han terminado con todo el dinero de los procesos de inversión externa, han puesto a Bolivia en menos de cero. La deuda externa de Bolivia hoy día, sumando la deuda externa con la deuda interna, supera el Producto Interno Bruto y la están ocultando. El problema es que no hay reservas en el Banco Central, no van a aparecer los dólares y la crisis es acelerada y es irremediable.
Entonces, ¿qué hace el castrochavismo cuando tiene crisis? Hace represión. Y para eso han fabricado esta farsa de golpe de Estado, para reprimir. Doctor Carlos, tenemos una llamada de un radio oyente. A ver, ahora sí le escuchamos. Va a disculpar que recorte. Le escuchamos, compatriota Hugo. Está escuchando ahí también el doctor Carlos Sánchez. Gracias, un saludo al compatriota Sánchez Berzaín. Le voy a contar estas cosas que tal vez no salen en la prensa ni saben mucho en muchas partes. Mira, aquí en la Ceja del Alto, ese momento de supuesto golpe, la gente estaba pues vendiéndose normalmente, comprando y demás cosas. Sucede que en un momento dado, un joven, seguramente debe ser varios de esos, viene y puesto por puesto, dice, hay golpe señora, hay golpe señora, hay golpe señora, hay golpe señora. O sea, bien preparados estos. O sea, el teatro estaba bien armado. Otra cosa, ustedes saben que cuando hacen golpe, le piden la renuncia, ¿no? Le dicen, ahí sucedió, Avance le pidió Teresa Ascún, y Avance salía llorando. Luego, iba a darse, Natuch le pide la renuncia. A Lidia Guede creo que a patada lo hace, hace firmar la renuncia. Pero está este señor frente al presidente y no le pide. Qué chistoso ese gol. Grave, ¿no? Gracias, eso nomás. Gracias, compatriota Hugo. Bueno, siguen llamando, pero por el tiempo, por favor. Doctor Carlos, ya no tenemos tiempo. Vamos a continuar con estas entrevistas. Agradecerle nomás y destacar la valentía que ustedes tienen en medio del control de prensa, la represión y el terrorismo de Estado que se ejerce en Bolivia, tener la valentía de escuchar al pueblo y de hacer análisis de la realidad objetiva. Pero la buena noticia es que la dictadura se está cayendo, así como se está cayendo la estructura transnacional del crimen organizado desde Cuba, Venezuela y Nicaragua. Doctor Carlos, muchas gracias. Encantado, mucho gusto.